¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo podcast y en el episodio de hoy voy a contaros cómo yo hice para aumentar mi confianza, pero esto fue un trabajo, literalmente fue un trabajo de... No sé ni cuánto, diría que años, pero es algo que tuve como hábito un tiempo y me fortaleció muchísimo la confianza a pesar de no tener los hábitos que a día de hoy tengo, que por ahí irán un poco también los tiros de cómo hilaría ahora todo, ¿vale? Voy a ceñirme literalmente a qué es lo que yo utilicé. Ya sabéis, yo, si me conocéis, mi nombre es Mario Peláez, tengo 28 años, llevo 5 años emprendiendo, 2023 me hice millonario y en todo el transcurso de mi emprendimiento tuve que trabajar mucho en la confianza, que es algo que además me preguntáis un montón. Ayer tiré por Instagram, @mpelaezcom, ahí tengo actualizaciones diarias, tenéis que estar ahí, @mpelaezcom. Tiré un pregunta y respuesta de estos de Instagram, que hace un huevo que no pongo, el típico hazme una pregunta. Y bueno, tengo ahí una cantidad de preguntas y muchas de ellas van de la mano de esto que voy a explicar, que viene siendo la confianza, ¿no? ¿Qué fue lo que yo utilicé? Básicamente he sido un apasionado de Napoleón Hill desde que lo descubrí con su libro Piense a ser rico, desde que empecé a entenderlo. He sido un apasionado de Napoleón Hill. Y utilicé el libro de Piensa a ser rico. Quien lleva tiempo en la escuela No falles tu palabra o lleva tiempo escuchando este podcast sabe que yo he hablado de Piensa a ser rico infinidad de veces porque ha influido en mí de una manera brutal ese libro. Sí es cierto que necesitas como un mínimo de desarrollo personal para entenderlo. Y ese libro, si no recuerdo mal, porque hace mucho que no lo leo porque he ido trascendiendo a libros de mayor desarrollo, y hace tiempo que no lo leo, o era la página 63 o era la página 93, una de por aquí. Era o 6.3 o 9.3 o 7.3, ya no me acuerdo, pero la tenía memorizada porque la leía todos los días. Y es la fórmula de la confianza en uno mismo. Entonces, literalmente tengo aquí el iPad con la fórmula, son 5 o 6 pasos y los voy a leer, pero no solo los voy a leer, voy a deciros qué es lo que yo hacía o cuál es el sentido que le veo a cada paso que dice. ¿Vale? Así que vamos con ello. Quiero ser claro, conciso. Efectivamente, hay 6 pasos que seguir, ¿vale? Los 6 pasos para aumentar tu confianza. El primero, ojo, sé que yo esto me lo sabía de memoria, ¿eh? Lo que pasa es que además este está un poco en español latino, ¿vale? Porque no he conseguido encontrar la de español España. Da igual, simplemente la de español España a mí me recuerda exactamente a cuando lo leía porque eran exactamente las palabras. Pero bueno, el primer paso es que sé que tengo la capacidad de alcanzar el objetivo del propósito definido de mi vida. Por lo tanto, exijo de mí mismo acción perseverante y continua hasta conseguirlo. Y aquí ahora prometo ejecutar tal acción. Ok, vamos a ver este punto. Dice que sé que tengo la capacidad de alcanzar el objetivo del propósito definido de mi vida. Y exijo de mí mismo acción perseverante y continua hasta conseguirlo. Me comprometo a ello, tal. Ok. Este primer paso, yo lo analizo ahora, en Mario 2024. Millonario analiza qué influencia tuvo en el Mario 2020, era cuando más lo leí, era cuando peor yo estaba, era en 2020. Ahí es donde más hincapié hice en esto. Pero yo no era capaz de reflexionar todo esto que soy capaz ahora, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir y por qué el primer paso es decir? Porque esto es una fórmula que no es de leer, es de decir. Ya sabéis que tú puedes leer, pero cuando tú dices, metes energía en lo que dice y aquello que... Por eso es la típica broma en mi Instagram de ya lo dije, como ya lo he dicho, ya se va a hacer, ya lo voy a hacer, ¿no? Entonces, sé que tengo la capacidad de alcanzar el objetivo del propósito definido de mi vida. Es una afirmación que busca fortalecer en tu mente subconsciente que tienes la capacidad de conseguir lo que quieres. Ahora, ¿qué puntos veo muy importantes aquí que a mí me petaron la cabeza y que me hicieron ir más lento? Es no tener definido el propósito de mi vida. Es decir, si la fórmula dice sé que tengo la capacidad de alcanzar el objetivo del propósito definido de mi vida y no sé cuál es el propósito definido de mi vida, ¿cómo voy a saber que tengo la capacidad de lograr algo que no sé ni siquiera qué es, ¿no? Porque a partir de ahí la fórmula es
Por tanto, exijo de mí mismo acción perseverante y continua. En plan, me exijo a mí no parar nunca, no fallar y meterle con todo y a ejecutarlo. Pero lo fuerte de este primer punto es que tengo la capacidad de alcanzar el objetivo del propósito definido de mi vida. Ahora bien, ¿cuál es la mejor manera de que tú tengas el objetivo del propósito definido de tu vida? Definido sin haberlo definido o sin saber definirlo. Es decir, yo no sabía que iba a tener la escuela No Falles a tu Palabra cuando hice esto. Yo no sabía muchas cosas, pero sí podía verme a mí mismo, podía verme cómo yo me quería ver en un futuro, cómo quería que fuera mi vida, cómo quería que se me reconociera, cómo quería que fuera mi influencia, cómo era mi Instagram, cómo era mi story, cómo yo eso lo podía ver, qué coches tenía. Yo he hablado en este podcast muchísimo de un Land Rover y de un Porsche 911 y ambos los tengo en la puerta de casa ahora. Entonces, no sabía qué hacía para lograr ambos coches, pero sí sabía que yo me veía con esos coches. A eso me refiero. Tienes que fortalecer el propósito definido de tu vida a través de clarificar la imagen de cómo eres en esa situación deseada que tiene. Siempre hablamos del yo real, del tal, pero no me quiero meter ahí porque si no se va a hacer muy largo. Pero simplemente como tales, define una imagen de cómo es tu vida, cómo eres tú, cómo eres físicamente, cómo son tus redes sociales, cómo es tu relación de pareja, cómo viste, qué hábitos tiene, en plan, no cuánto dinero tienes, sino, casi siempre estáis imaginando a una persona con mucho dinero, pero ¿qué has hecho con ese dinero? ¿Dónde vive? ¿Qué coche tienes? ¿Cómo vive tu familia? Puedes tener ese propósito definido de tu vida, es materializar en el mundo físico esa vida que deseas, ¿no? Y cuando tú fortalezcas ese deseo, a través de la ley de la vibración vas a atraer todo aquello que te va a llevar hasta ese punto. Porque insisto que yo desde que empecé a emprender en network marketing, luego hice trading, ¿qué tenían en común todos los puntos? ¿Cómo yo veía mi vida? Una gran casa, gran coche, influencia, no mirar el precio, comprar la ropa que quisiera, tener un setup, todo lo que he ido diciendo miles de veces. Que yo creyese que iba a lograr eso a través de una industria u otra es una cosa. Pero lo que sí que tienes que tener definido no es con qué industria vas a hacerlo, a no ser que tengas clarísimo a cuál es tu pasión en cuanto a una industria, sino cómo te ves tú con eso. Por tanto, cuando tú haces el primer paso, sé que tengo la capacidad de alcanzar el objetivo del propósito definido de mi vida. Lo único que te estás diciendo es, sé que soy capaz de conseguir esto. Vas a ver que cuando tú digas esto en voz alta, si tu vida ahora mismo está en una situación que es mucho más precaria, te va a costar creerlo. ¿Por qué? Porque tú vienes de una repetición continua de negatividad, palabras, infravalorarte, entorno a lo largo de los años, que a ver si te crees que ahora vas a leer 2 frases y esto cambia aquí. O sea, lo único que hace esta fórmula es cambiar tus creencias sobre ti mismo o sobre ti misma. No cambia nada, no te atrae la casa, no te trae en una bolsa el coche, nada. Solo cambia tus creencias sobre ti mismo. Pero es que hasta que eso no cambie, tú no vas a cambiar tu nivel de operación, tú no vas a cambiar cómo tú te ves. Por tanto, la gente te va a ver cómo tú te ves. Si tú no cambias cómo tú te ves, te van a ver como tal y como ahora te ves, que no es como te quieres ver. Entonces, esta fórmula y este primer paso lo único que va a hacer a través de la repetición, sé que tengo la capacidad de alcanzar el objetivo del propósito definido de mi vida. Si tenéis el libro, buscar páginas 63, 73 o 93, una de esas era, ahí está la fórmula. Si no, ponéis en Google fórmula de la autoconfianza, yo me la imprimí, incluso la escribí y la leía cada día, ¿vale? Entonces, ya sé el primer paso, que es que sé que tengo la capacidad de alcanzar el objetivo del propósito definido de mi vida, por tanto exijo de mí mismo acción perseverante hasta conseguirlo. También os digo una cosa, yo ahora leo esto y me creo mucho más mis palabras que en 2020. Ahora tengo un nuevo propósito, ahora tengo una nueva imagen, ahora tengo un nuevo objetivo. Entonces, si yo ya he conseguido todos los objetivos que antes me he propuesto, para mí ahora es más fácil creer que yo soy capaz de conseguir el objetivo que ahora me he propuesto, porque tengo un precedente de que he conseguido todo lo que me he propuesto. Por eso no podéis fallar a la palabra, porque en cuanto falléis a la palabra estáis literalmente autosaboteándote por completo. Segundo, me doy cuenta de que los pensamientos, hostia macho, el español latino, vaya dequeísmo aquí, me doy cuenta
que los pensamientos dominantes de mi mente se reproducirán con el paso del tiempo y llegarán a ser acciones externas y físicas, y en forma gradual se transformarán en una realidad física. Ahora voy a eso, ¿eh? Por lo tanto, concentraré mis pensamientos durante 30 minutos cada día en la tarea de pensar en la persona que me propongo convertirme, creando así una imagen mental clara. Es muy de la mano de lo que acabo de decir. Este segundo punto tiene dos partes muy importantes que yo ahora veo y analizo aquí. Y es, primero, entender que los pensamientos dominantes de tu mente acaban convirtiéndose en una realidad física. Yo esto lo he dicho en 1000 podcasts, esto lo he materializado, lo he vivido, lo he encarnado y literalmente es así. Entonces, lo segundo que tienes que entender una vez que te ves capaz de lograr ese propósito definido es que entender y saber que aquellos pensamientos dominantes en tu mente acabarán transformándose gradualmente en una realidad física. Porque, ¿y qué significa? Significa que cuando tú, en ese primer paso de sé que puedo conseguir el objeto del propósito definido de mi vida, lo acompaño con eso que no lo he comentado antes, pero ¿qué haría ahora que no hice entonces? Acompañarlo de unos hábitos que fortalezcan esa frase y esa creencia. Levantarme temprano, ir al gimnasio, cumplir los macros, desarrollo personal, no fallar a mi palabra. Tú cumples todo esto y luego cuando cada día tú vas al gym, tú imaginabas 7 días, no falla al gym, no falla a los macros, no fallas a tal, ¿qué sube? Sube tu confianza en tu palabra y de repente tú dices, sé que tengo la capacidad de conseguir el propósito definido de mi vida. Tú vas a tener mucha más creencia en esa frase que si no la acompañas de hábitos que cada día fortalezcan tu creencia en ti mismo o en ti misma. Entonces, como segundo punto, me doy cuenta que los pensamientos dominantes de mi mente se reproducen con el paso del tiempo y llegan a crear una realidad física. ¿Qué significa? Que aquel pensamiento que albergue la mayor parte del tiempo en mi mente y vaya combinado con una emoción, tiende con el paso del tiempo a materializarse en una realidad física. Yo mantuve en mi mente, conduzco un Porsche 9 Carrera, tengo un 911 Carrera, no decía 4S, pero tengo un Porsche Carrera. Decía, tengo un Land Rover Sport, no tengo el Sport, es el Vogue, el que equivale al Vogue, pero yo me refería a ese coche grande, negro, tipo mafia. O sea, es brutal. Entonces, ¿qué pasa? Que esos pensamientos, ¿qué tengo que entender del segundo punto? Asumir como una creencia absoluta que aquellos pensamientos dominantes, y si no, mira tu realidad actual, es fruto de tus pensamientos del pasado y tus pensamientos actuales. Ahora tú cuando cambias tu manera de pensar, todo esto lleva un delay, lleva un retraso, necesita tiempo para materializar, ¿no? Entonces, esa primera parte es muy importante. Y la segunda parte dice, dedicaré durante 30 minutos al día en la tarea de pensar en la persona en la que propongo convertirme. Eso es brutal. Esa visualizada de verte cada día, 30 minutos a mí me parecen demasiados, pero verte cada día. Y voy a agregar algo aquí. Comportarte como esa persona va a retroalimentar el paso 1 y el paso 2. Ver claramente en tu mente esa persona en la que te quieres convertir, todo lo que acabo de comentar de cómo es tu vida, en qué utilizas tu capital, en qué... Todo esto, acompañado de pensar 30 minutos al día en esta persona y la suma de saber que los pensamientos dominantes de tu mente tienden a materializarse en una realidad física, es que solo con estos 2 pasos ya no necesitas más. Pero vamos al 3. Tercero, tenemos el primero, sé que puedo conseguir el propósito definido de mi vida, y tenemos el segundo, que los pensamientos dominantes de mi mente tienden a convertirse en una realidad física. Tercero, mediante el principio de la autosugestión, ¿qué quiere decir el principio de la autosugestión? El principio de la repetición continuada de una información. Sugestión es la influencia externa. ¿Sabes? Si yo voy a hacerle sugestión a mi pareja y voy a decirle, yo qué sé, cuánto te quiero, cuánto te quiero, cuánto te quiero. Estoy sugestionándola a que la quiero mucho. Lo mismo que si le digo algo negativo. Qué tonta eres, qué tonta eres, qué tonta eres. Al final va a asumir la realidad de que, bueno, si no te acaba dejando, que es lo que tiene que hacer, si tú haces eso, que asumirá la realidad y la creencia de que ella no puede porque es tonta, ¿vale? Entonces estoy sugestionando a nivel externo. ¿Pero qué es autosugestión? Es hacértelo a ti mismo, ¿no? Soy un ganador, soy millonario,
tengo la capacidad de conseguir todo lo que me proponga, tengo un gran fisicazo, conduzco un 911 carreras, soy influyente, soy rico, protejo a mi familia, pruebo a mi pareja, y tú repites eso cada día, estás con la autosugestión. Tercero, sé que mediante el principio de la autosugestión, cualquier deseo que conserve con perseverancia en mi mente tratará de expresarse a través de ciertos medios prácticos para alcanzar el objetivo que la respalda. Por lo tanto, dedicaré 10 minutos a exigirme el desarrollo de la confianza en mí mismo. Básicamente, el tercer punto es que tú estés repitiendo continuamente el primero y el segundo, que es esa autosugestión de sé que tengo la capacidad de conseguirlo, entender que cualquier pensamiento que albergue en mi mente sé que tiende a gradualmente a convertir en una realidad física, a pensar 30 minutos a la persona a la que me quiero convertir. Y el tercer paso, lo único que dice es que cualquier deseo que tú conserve con perseverancia tratará de expresarse, o sea, básicamente está diciendo que seas perseverante en la repetición del primero y el segundo. Cuarto, he escrito con claridad una descripción del objetivo primordial de mi vida y nunca dejaré de esforzarme hasta que haya conseguido la suficiente confianza en mí mismo para alcanzarlo. Entonces es como un recap del 1. Te vuelve a decir el propósito definido de tu vida. Tengo claridad en una descripción del objetivo primordial de mi vida. Este es fundamental. Pero para mí la claridad, más que del objetivo primordial de mi vida, no es el objetivo primordial de mi vida es materializar el yo real del alma a través del cuerpo. Es decir, quien yo sé que ya soy, que es mi mejor versión en todas las áreas, es materializarlo. Ese es mi objetivo primordial de vida y es tu objetivo primordial de vida. Porque hagas lo que hagas, lo que más quieras en tu vida, el deseo primero, el deseo interno, el deseo más fuerte, viene directamente de tu yo más real. Entonces, este cuarto punto, tengo una descripción del objetivo primordial de mi vida. Ahora el quinto es súper importante. Por eso no tiene sentido todo lo que dicen los haters, no tiene sentido. Y esto ya a la vista está, ha pasado con muchísima gente y yo por eso siempre me ceñí a esta fórmula y es literal. Quinto, comprendo con claridad que no hay riqueza ni posición que pueda durar mucho tiempo a menos que se esté cimentada en la lealtad y la justicia. Es decir, que no vas a timar a nadie ni hacer algo que no sea ético. Por lo tanto, no me comprometeré en ninguna transacción que no beneficie a todos los implicados. Tendré éxito atrayendo hacia mí la fuerza que deseo emplear y la cooperación de otras personas. Induciré a otro a servirme con disposición de servir a otro. Eliminaré el desprecio. Ojo, Eliminaré el desprecio, la envidia, los celos, el egoísmo, el cinismo y cultivaré el amor por toda la humanidad. Porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca me traerá éxito. Haré que los demás crean en mí porque yo creeré en ellos y en mí mismo. Este es el punto más importante de toda la fórmula. Primer punto, primera área de este punto importante es que no se puede basar una riqueza en algo que no es ético porque eso tiene los días contados, básicamente. Y el siguiente punto es que eliminas todo lo negativo y te ciñes a todo lo que es amor hacia la gente, hacer todo, ni vas a hacer algo que no beneficie a todos los implicados. ¿Vale? Si no beneficia a todos los implicados, no lo hacemos. ¿Ok? Entonces, haré que los demás crean en mí porque yo creeré en ellos y en mí mismo. Es brutal eso, es brutal. Y sexto, firmaré esta fórmula con mi nombre, la memorizaré y la repetiré en voz alta una vez al día con la fe absoluta de que influirá gradualmente en mis pensamientos y acciones, de modo que yo llegue a ser una persona que confía en sí misma y que tiene éxito. Y pone aquí Napoleón Hill. Detrás de esta fórmula hay una ley de la naturaleza que todavía nadie ha sido capaz de explicar. Ha desconcertado a los científicos de todas las, y ya no se ve porque esto es una captura de una página que cogió de Google, ¿vale? De leer la fórmula. Esta fórmula a mí me ayudó a otro nivel a creer en mí en mi peor momento, que era 2020, 2021. Me apoyé de esta fórmula y si me hubiera apoyado de buenos hábitos y lo hubiera reventado mucho más. Recordar que yo hago estos podcasts para mi yo del pasado, para facilitar el camino al Mario que estaba en el camino de conseguir lo que a día de hoy yo he conseguido. Y al final no hablo desde mi yo de ahora, hablo desde mi yo real. Yo me comporto como la persona que quiero ser tal y como aquí pone. Por tanto, os traigo algo que a mí me cambió por completo y que os va a cambiar por completo siempre que lo acompañéis de todos los hábitos y todo lo que siempre
hablamos. Ya sabéis que el siguiente paso después de todos estos podcasts, mis vídeos en YouTube, los emails diarios, mis stories y todos los cientos de contenido gratuito que subo, está la sala de mentoría, la sala On Fire a tu palabra, de mentorías semanales, con opción a cursos de e-commerce, aprender a vender productos desde cero o crear tu marca personal. Tenéis en el link de la descripción la sala On Fire a tu palabra. Si estás en YouTube, like, comentario y suscripción se agradece. Y si estás en Spotify, esas 5 estrellas, que ya son más de 1000 reviews, 4,8. 1000 reviews en Spotify, es brutal. 24.000 oyentes tiene el podcast ahora mismo en Spotify solo. Es brutal, os lo agradezco de corazón. Espero que esté ayudando a incrementar la calidad de vuestra vida al máximo y tenéis la responsabilidad, la obligación y el deber de convertiros en el yo real y dar todo a vuestra gente y dar todo de vosotros a los demás. Así que os espero en @mplacecom, nos vemos en el siguiente y no falléis a la palabra. Chao.